El crimen que paralizó a todo un país en televisión en vivo. Imagina estar en tu propia casa, rodeada de amigos, sintiéndote segura y que de repente la persona que un día amaste toque la puerta. Pero esta vez no vino a reconciliarse, vino armado, decidido a que si no podía tenerte, nadie más lo haría. Lo que comenzó como una visita inesperada se convirtió en uno de los secuestros más largos y desgarradores en la historia de Brasil, con un final que dejó al mundo entero sin aliento. ¿Quieres saber cómo una relación tóxica terminó en tragedia? Quédate, porque esta historia no te dejará dormir. Eloa Cristina Pereira Pimentel nació en Maceió, Brasil. Su familia era pobre y ella a los 13 años empezó a salir con Lindenberg Fernandes Alves, que era 7 años más grande que ella. A pesar de la diferencia de edad, tenía muy buena relación con la familia de Cristina. Incluso era tratado como un hijo más. Sin embargo, de acuerdo con Nayara, su mejor amiga, era muy celoso, por lo que 2 años después, en el año 2008, Eloa le dijo a Lindenberg de cortar la relación. Pero él no tomó nada bien este pedido. Siguiendo con su conducta posesiva, la esperaba fuera del colegio. Si no podía dar con ella, le preguntaba a las amigas de Eloa, que le decían que no quería estar con él, que quería concentrarse en los estudios. Y también Nayara le dijo la verdad. No era su tipo de chico. Estaba quedando como un pervertido. Imagínate un hombre grande de 22 años en su motocicleta mirando qué hacía la niña al salir del colegio. El 13 de octubre de 2008, Eloa tenía 15 años y estaba en su casa con unos amigos de la escuela, haciendo un trabajo práctico que les estaba quedando muy bien. Pero recibieron una visita totalmente inesperada. Era Lindenberg, que según él quería volver a ser el novio de Eloa. Pero no lo estaba pidiendo de la mejor manera. Lindenberg les estaba apuntando con un arma y les ordenó a los amigos varones que se fueran y lo dejaran a solas con Eloa y su mejor amiga Nayara. Las chicas inmediatamente gritaron y los vecinos llamaron a la policía. Con el correr del tiempo, los alrededores del edificio eran un caos. Helicópteros, periodistas con sus camionetas, cámaras buscando enfocar lo que pasaba en el departamento donde se estaba produciendo el secuestro, que no lo sabían, pero duraría mucho más de lo esperado. Los mediadores intentaron calmarlo, pero Lindenberg estaba rabioso y no quería saber nada con la policía. En su furia, se desquitaba con Eloa, a quien tomaba del cabello y se amarreó en el living de la casa, donde estaba la televisión con la que seguía el caso del que era protagonista. Cuando por fin decide hablar con la policía, les confesó cuál era su intención: matar a Eloa por no querer retomar su noviazgo. Pero dejó bien claro que si alguien entraba al edificio a detenerlo, mataría a las 2 niñas y luego se dispararía a sí mismo. El segundo día de secuestro, por la noche, Lindenberg decide soltar a Nayara. Asustada, les relató a los periodistas que la recibieron afuera que su amiga seguía atrapada allí adentro, viva, pero con mucho miedo de lo que podía hacer Lindenberg, y tenía razón en temer. Al día siguiente, el 15 de octubre, el secuestrador dijo que liberaría a Eloa, a cambio de que Nayara lo protegiese a él como una suerte de escudo humano, a lo que la mejor amiga, muy valiente, accedió. Para sorpresa de los policías, un abogado promotor social les hizo firmar un documento tanto a los agentes como a Lindenberg de que él no sería abatido al salir de la vivienda. Parece ser que alguno de los papeles no le cerraba del todo porque, como era de esperarse, la situación no terminaría nada bien para las niñas. ¿Sabes por qué, hermano? Mucha gente va a pagar por esto. Mucha gente va a sufrir, va a llorar. Es como si hubiera perdido una parte de mí mismo, le dijo al negociador. Este intentaba apelar a su corazón roto, diciéndole que debería estar saliendo a discotecas y conociendo gente nueva, y no metiéndose en problemas como este secuestro. Hasta que Lindenberg dijo algo clave: díganle a la gente que se acerca el fin. El viernes, después de 4 días de sufrimiento, se escuchó un disparo dentro del apartamento. Esto desató el accionar policial, que cuando intentaron abrir la puerta, se dieron cuenta que Lindenberg la había trabado con un mueble. Alertado por el ruido, cuando los policías abrieron, vieron a Lindenberg cumplir con su horrible promesa. El secuestrador, en un acto de desesperación y brutalidad, disparó contra las 2 jóvenes. Eloa recibió un impacto en el cráneo y otro en la pierna, mientras que una bala rozó el rostro de Nayara. Los agentes, al irrumpir en el apartamento, forcejearon con Lindenberg y lograron someterlo. Ambas chicas fueron trasladadas de inmediato al hospital. Afortunadamente, Nayara pudo reunirse con su familia ese mismo día, pero el destino de Eloa ya estaba marcado por la tragedia.
En estado crítico, Eloa fue inducida a un coma mientras los médicos intentaban salvar su vida. Por otro lado, Lindenberg fue enviado a una prisión en São Paulo, enfrentando el peso de sus acciones. Sin embargo, a las 23:30 horas llegó la devastadora noticia. Eloa, con tan solo 15 años, no logró sobrevivir. Su muerte marcó el fin de un capítulo doloroso, pero el caso estaba lejos de cerrarse. El accionar policial fue duramente cuestionado. La madre de Eloa, entre lágrimas y rabia, no dudó en expresar su indignación. Señaló que la actuación de la policía militar había sido ineficiente y que nunca perdonaría a Lindenberg por haberle arrebatado a su hija. Su dolor resonó en todo Brasil, dejando en evidencia los errores que pudieron evitar esta tragedia. Por ser un hombre joven enfrentando un desengaño amoroso, nuestra estrategia fue agotar todos los medios de negociación e intentar desgastarlo, justificó el comandante coronel Eduardo Félix, defendiendo las decisiones tomadas durante el operativo. Sin embargo, para la madre de Eloa, este argumento fue insuficiente para aliviar su dolor. La pesadilla se intensificó el 27 de octubre de 2008, cuando los documentos firmados por la policía durante las negociaciones se convirtieron en un nuevo golpe. El Consejo Estatal para la Defensa de los Derechos de la Persona inició una investigación para determinar si Lindenberg había sido objeto de agresiones excesivas durante la operación de rescate, un hecho insólito e indignante que puso aún más en evidencia la controversia alrededor del caso. Mientras tanto, en la prisión provisional donde fue recluido, Lindenberg enfrentó un ambiente hostil. Muchos presos lo culpaban de que, debido a la atención policial en el secuestro, las ventas de drogas en la localidad de Santo André se habían reducido drásticamente. Esto le valió constantes amenazas y peleas. Cuando supieron que estaba allí, comenzaron a planear su expulsión. Harían un caos hasta que el director decidiera sacarlo del lugar, relató la cocinera del penal y esposa de uno de los reclusos. 4 años después de la tragedia, llegó el momento del juicio. Iniciado el 13 de febrero de 2012 y culminado el 16 del mismo mes, Lindenberg fue procesado por 12 delitos, 2 intentos de homicidio, 5 secuestros y 4 disparos con arma de fuego. Finalmente, la jueza dictó una sentencia que ofreció un atisbo de justicia a la devastada familia de Eloa. Lindenberg fue condenado a 98 años de prisión, asegurando que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, en junio de 2013, la defensa de Lindenberg apeló la sentencia inicial argumentando que la intensa cobertura mediática había influido en la opinión pública y por ende en el veredicto. Esta estrategia resultó en una drástica reducción de su condena a 39 años de prisión. Este cambio lo trasladó a una prisión de máxima seguridad, donde conviviría con violadores, pedófilos y otros delincuentes de alto perfil. Sin embargo, en aquel entorno sombrío, Lindenberg no sería la figura más infame. La prisión segundo de Tremembé, conocida como la cárcel de los famosos, albergaba a personajes tan notorios como Robinho, el futbolista involucrado en una violación colectiva, el exmédico Roger Abdelmazi, acusado de abusar y violar a sus pacientes, y Misael Bispo, conocido por asesinar al hijo de Pelé. Curiosamente, esta prisión, ubicada en un municipio turístico de São Paulo, ofrecía condiciones superiores a las de otras cárceles públicas. La comida, preparada por los propios reclusos, abastecía tanto a los internos como al personal. Además, las actividades recreativas eran variadas: ajedrez, música, teatro, poesía y hasta clases de origami e inglés. Una impresionante biblioteca con más de 7.500 libros completaba el entorno educativo, pero las actividades no se limitaban al ocio. Los presos también trabajaban fabricando pupitres, sillas escolares y cerraduras, un área en la que Lindenberg pronto se destacó. Fue a través de este régimen de trabajo y rehabilitación que tan solo 8 años después de su condena, Lindenberg recibió el beneficio del régimen semiabierto. Esto significaba que podía vivir con su familia y trabajar fuera de la prisión, siempre y cuando regresara a dormir en su celda. Para 2022, 10 años después de su juicio y tras someterse a múltiples evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, se le otorgó permiso para trabajar fuera de la prisión de forma regular. Según los informes, aunque los especialistas destacaron su narcisismo, también señalaron que parecía mostrar arrepentimiento por sus actos, reconociendo los celos que lo llevaron a cometer el crimen. Además, expresó su deseo de pedir perdón a la familia de Eloa,
aunque para muchos estas palabras llegaron demasiado tarde para compensar el daño irreparable. Los periodistas también tuvieron un papel controvertido en este caso. En 2015 se estrenó un documental titulado ¿Quién mató a Eloa?, que criticaba duramente a los medios brasileños por tratar el secuestro como si fuera una película de acción, restando seriedad a una tragedia real. Además, se reveló que algunos periodistas mantenían comunicación directa con Lindenberg durante el secuestro, dándole información sobre la tensión en el exterior e incluso detalles del accionar de la policía, lo que pudo haber influido en sus decisiones. Uno de los puntos más cuestionados fue la prolongación del secuestro, que duró 100 horas. Marcos Doval, instructor brasileño del equipo SWAT de Dallas, criticó abiertamente la actuación policial, argumentando que hubo múltiples oportunidades para detener a Lindenberg de manera más efectiva. Podrían haber disparado con un francotirador o empleado un método menos ruidoso para ingresar, como usar las ventanas o una puerta trasera en lugar de la principal, explicó. También señaló que el tiempo fue un factor clave. Cuanto más tiempo pasa, más voluble se vuelve la persona. La negociación más larga que la SWAT de Dallas ha realizado duró 9 horas. Pasado ese tiempo, se procede a la invasión. Nunca se deja que amanezca el día. El negociador del caso, Adriano Giovannini, admitió que hubo errores en el manejo de la situación. Pueden estar seguros de algo. Estamos aprendiendo mucho de este resultado y lo usaremos como experiencia de vida, aseguró, aunque para muchos esa reflexión llegó demasiado tarde para cambiar el desenlace. El funeral de Eloa fue un evento masivo que movilizó a más de 10.000 personas en el Jardín Santo André. A pesar del dolor, su familia tomó la decisión de donar los órganos sanos de la joven: corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones y córneas. Beneficiaron a 7 personas que lo necesitaban. Un acto de humanidad en medio de la tragedia. Hoy, el caso de Eloa sigue siendo conocido como el secuestro más largo registrado en el estado de San Pablo. Su impacto no solo dejó profundas cicatrices en su familia, sino también en la sociedad brasileña, que aún debate los errores cometidos por las autoridades y el rol de los medios en este tipo de situaciones. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que la policía y los medios pudieron haber manejado mejor la situación? ¿Y qué piensas sobre cómo Lindenberg rehizo su vida en prisión? ¿Conocías esta impactante historia?